al través dun abecedario en asturiano, el proyecto avérase dende el dibuixo a la esencia del paisaje, la xente y los bezos de Asturias. Asturias de la a la Z es mi último libro. Además de ser ilustradora, soy editora independiente, entonces es una autoedición. Y es un libro que realmente está dirigido un poco al público infantil por las características que tiene, pues es un libro de cartón, por el tipo de ilustraciones, por el tamaño, pero también es bueno, pues tiene un enfoque para los adultos, tanto para la gente que somos de aquí, que nos gusta mucho lo nuestro, los asturianos que nos vamos fuera, personas que vienen a pasar el verano y se quieren llevar un trocito de Asturias. Y bueno, pues como el nombre indica, de la A a la Z es un abecedario. Todas las páginas son ilustradas, incluye la letra de ese abecedario, coordinada con una palabra en asturiano, está todo en asturiano, con palabras un poco más conocidas, como puede ser un raposu o el orballu, y luego pues otras palabras a veces más desconocidas para los que no hablamos la lengua, que iremos descubriendo en todas estas páginas. Lo más difícil del proyecto fue escoger las palabras que iba a utilizar. Hice un montón de listas de palabras porque tenían que ser en asturiano, la dificultad añadida de que yo no hablo lengua asturiana ni en mi familia. Entonces, bueno, tenía que ir investigando un poquito y escoger de forma variada pues mitología, gastronomía, paisajes de playa, de montaña, y escoger un poco esa variedad. Y luego, bueno, pues a ver, cuando un ilustrador normalmente va a ilustrar un libro, le viene el mensaje o esa parte escrita dada por otra persona, y en este caso pues tenía que salir de mí, tenía que tenerlo todo muy organizado, todo muy planificado antes de empezar a dibujar las páginas. Y a medida que iba evolucionando el libro, pues bueno, pues me encontraba con que a lo mejor había paisajes que eran un poco más repetitivos, tenía que cambiar la palabra, pero tenían que ser variados y no coincidirme a lo mejor con algo muy parecido a la página anterior. Entonces, bueno, creo que esa fue la mayor complicación de poder llevar el libro adelante, y con lo que más tardé en escoger esas palabras. En cuanto a los colores, he utilizado, por ejemplo, en lo que es la cubierta, simbolizando un poquito los colores que más nos representan, pues de la bandera asturiana, con ese azul predominante y detalles más pequeños en amarillo, y también el negro que nos puede recordar al azabache en la parte del lomo. Luego, en la parte del interior, he querido jugar mucho con los verdes y con los cielos, en el caso de los paisajes, pues bueno, porque ya sabemos todos que en Asturias, dependiendo de cómo esté el cielo, un mismo paisaje puede verse de una manera, puede verse de otra. Entonces nos podemos encontrar a lo largo del libro, pues como por ejemplo en la página de los bufones de Pría o de los bramadorios de Pría, un cielo tormentoso, así amenazador, que pues justifica ese mar embravecido. Nos podemos encontrar atardeceres de color rosa, de estos atardeceres que tenemos tan bonitos, y luego pues encontrarnos, en el caso de la playa de San Lorenzo, la sablera de San Llorienzu, un cielo totalmente azul, con esas regatas del verano tan típicas, y los grandes barcos de fondo. O bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la página de la N, del túnel del Negrón, ese contraste del cielo neblinoso que solemos tener a un lado del túnel, y el contraste con el cielo tan despejado de la parte de León de fondo.
Cuando intentas dibujar para que los niños entiendan las imágenes, pues siempre tienes que llevar a cabo un proceso de simplificación de las formas, pues intentar que no haya perspectivas muy complicadas. Por ejemplo, se puede ver en la Basílica de Covadonga o en el Hórreo o en la Casa de los Indianos, pues que siempre están las edificaciones dibujadas de frente para que no sea complicado entenderlas. E intentar no dibujar muchas sombras, ni del propio objeto ni proyectadas, para simplificar la imagen. Y bueno, pues creo que es una de las partes más complicadas también del dibujo infantil, que tenga que ser todo pues como bastante plano para que niños pequeños lo puedan realmente entender.